tal como dice ahí la pantalla, hoy vamos a seguir viendo la serie de encuentros que personas han tenido con el Señor, visto quizás desde otra perspectiva, pensando en nosotros y la necesidad que tenemos de encontrarnos con el Señor. Parece raro que hablemos de creyentes que tienen que encontrarse con el Señor, pero es algo que tenemos que hacerlo constantemente, porque Él, ya al abrir nuestros ojos, Él nos está esperando. Tenemos que encontrarnos con Él. Ahora, esos encuentros tienen que transformar algo en nuestra vida. A veces tenemos que pasar por crisis o situaciones complicadas para que algo cambie en nuestra vida, y el Señor quiere ir trabajando de a poco en cada uno de nosotros. Como veíamos al principio de esta parte, si hablábamos de Natanael, ¿se acuerdan cuando el Señor se encuentra con Natanael? Allá por Juan capítulo 1, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, y hablábamos de aquel que nos conoce. Cuando nos encontramos con el Señor, no es como cuando te encontrás con un desconocido que no tiene ni idea de vos, sino que alguien que nos conoce. Y el Señor conoce perfectamente nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Para Él, la historia de la humanidad está abierta delante el presente, el pasado y el futuro, todo al mismo tiempo, porque Él no vive en el tiempo, sino que es eterno, cosa que a nosotros se nos vuela la cabeza. Nosotros acá podemos hoy, nos preocupamos por mañana, estamos tristes por ayer, pero no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. El Señor sí. El Señor está y habita en todos lados. Entonces, cuando nos encontramos con Él, si hay cosas del pasado, Él las quiere sanar y las puede sanar. Las quiere solucionar. Si hay cosas de nuestro presente sin resolver, en esos encuentros Él puede transformar nuestro presente y también puede transformar nuestro futuro. Al transformar y sanar nuestro pasado, al transformar nuestro presente, lógicamente también transforma nuestro futuro. ¿Quién quiere que su futuro se cambie? Todos queremos, obviamente, para bien, ¿no? No saben para dónde ibas, así que si levantaron la mano era para mal, no, era para bien. Todos queremos que nuestro futuro cambie y cambie para bien. Todo el bien que esté en los planes del Señor, pensado para cada uno de nosotros. Amén. Ese es un buen deseo para cada uno de nosotros, que el Señor nos dé todo aquello que Él sabe que nuestro futuro necesita. Hemos visto, estos días de viaje son así, ya no sabemos ni dónde estamos. Hemos visto, me vivo tirando tiro en las patas, es una cosa de loco. Ahorita desenchufar la compu. Hemos observado, o servido, decía ahora. Algunos, sí, en el caso de Natanael lo hemos tocado ahí, ahora la samaritana algo vamos a ver. Hemos visto al Gadareno, hemos visto a Nicodemo, hemos visto a Pedro. Personas que algunos se encontraron por primera vez con Cristo, otros, en el caso de Pedro, que lo veíamos hace poco, que ya lo conocía, pero tuvo que tener un encuentro cercano con el Señor para sanar ciertas cosas. Y ahora vamos a leer, no en profundidad, pero vamos a ir a Juan capítulo 4 para ver a la samaritana algo nomás, alguito nomás. Que nos va a dar pie a lo que hoy el Señor me llevaba a compartir con ustedes de manera sencilla. De estos encuentros que el Señor quiere tener con nosotros para transformarnos. Algo tiene que cambiar si nos encontramos con el Señor. Leemos Juan capítulo 4. Desde el versículo 5 dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes pues esa agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo esta mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Conocemos la historia que sigue después. Me quiero centrar en este concepto del agua y del Señor ofreciendo el agua. Obviamente, para apreciar lo bueno del agua tenemos que haber pasado alguna vez por la sed, ¿sí? A veces, cuando los chicos son muy chiquitos, papá, tengo sed. Ahí tenés agua. No, pero quiero una coca. Yo digo, no pasaste por sed, si la sed pensás que te la vas a hacer con una coca. ¿Bien? Va para sponsor después para el canal. ¿Se entiende? Quien ha tenido sed sabe el valor del agua. Nosotros como en el quinto año mío no tuvimos ni viaje de egresado, ni baile de egresado, nada por el estilo, menos complicación que ahora. Pero sí nos hicieron hacer un viaje de instrucción a Corrientes, ¿sí? Y allá tuvimos 2 semanas y eran tramos de 7 días, hacíamos de argentinos, los otros 7 días hacíamos de brasileros que atacaban a los argentinos, esa era la hipótesis de conflicto. Hubo un grupo que pasó a ser durante 5 días, los veía llegar y estaban, pero ojerosos, demacrados, temblaban los tipos, habían pasado a ser tremenda. Nos prepararon y dijeron, bueno, nosotros vamos al mismo lugar que fueron ellos. Dijimos, nos quedan 4 días a todo trapo. Nos habían enseñado, vieron la cantimplora, la caramañola, una tapita cada 1 hora. Una tapita cada 1 hora. Gracias a Dios, no sé quién fue, investigó, se metió en un campito y había un aljibe viejo. Y nos sacaron agua del aljibe, teníamos pastillas potabilizadoras. El agua tenía gusto a barro, era barro, pero estábamos con tanto miedo de pasar sed que eso era chocolatada, porque hasta el color se le parecía un poco, ¿no? Pero con la cosa potabilizadora zafaba. Quien ha tenido sed aprecia el tema del agua. Por eso Jesús usa mucho el tema del agua. Y vamos a ver un libro donde se usa mucho la imagen de agua para satisfacer la sed de cada uno de nosotros. Y es el libro de Isaías. Hay montones de referencias. Si alguno no sabe qué hacer como devocional o terminó el libro que estaba siguiendo, vayan a Isaías y busquen las veces que el Señor habla del desierto que se convierte en un jardín. Hay montones. Y nos dice mucho. Entonces, vemos en este diálogo que era lógico que la chica iba a buscar el agua a un pozo de agua, pero el Señor sale hablándole de la otra agua, la que realmente satisface. Yo leía el otro día, cuando veamos a la samaritana vamos a profundizar más todavía. Pero veo que siempre decimos que la samaritana iba al mediodía porque era de mala fama. ¿Sí? Es una de las hipótesis, ¿saben? Que hay más de una. Otros dicen que todo eso que se cuentan, los 5 esposos y demás, puede también ser porque no dice que haya sido así, es una interpretación. Puede haber sido divorcio porque ella era estéril, porque no se habla de hijos en ningún momento. Puede haber sido muertes de los anteriores. Y algunos dicen, es una hipótesis, quizás iba a esa hora porque estaba tan deprimida que no tenía ganas de encontrarse con nadie. Cuando vos estás mal, ¿tenías ganas de estar con gente? Justamente no. Una cosa que digo así como una curiosidad, porque puede haber más de un relato de esto. Bien, sea como sea, ella tenía sed del agua literal, pero también el Señor detectó que necesitaba del otro agua. Amén. Por eso, un encuentro con Dios puede cambiarlo todo. Bien, y vamos a ver varios pasajes en los cuales vamos a ir sacando conclusiones juntos de Isaías para que vea todo lo que el Señor puede satisfacer a través del agua que Él da y que solamente Él puede dar. Dios puede cambiarlo todo, por eso cambiamos de escenario. ¿tá? Vamos a hablar de cosas que refrescan y vamos al primer pasaje. Todos estos pasajes, si no los tenés marcados, inframarcarlos, porque cuando la Biblia repite mucho algo, es por algo. Se dice de Isaías que es el profeta más evangélico que hay. Isaías 41, 17, 18, el capítulo 41 especialmente de Isaías tiene mucho para marcar y subrayar.
dice, Isaías 41, 17 al 18, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. ¿No suena similar a lo de la mujer samaritana? Bien. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. Y sigue el 19 y el 20. Pondré en el desierto el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el lugar desolado el ciprés junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan y consideren y comprendan que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Para apreciar el valor del agua, otra vez tenemos que tener sed. Quizás muchas veces vamos a los encuentros que podemos tener con el Señor, sea en conjunto o solos, y salimos de la misma manera, porque no entramos con sed. ¿Qué produce la sed espiritual en nosotros? Pregunto. La necesidad, la búsqueda, la desesperación. ¿Cuándo es que, la verdad, sinceramente, cuándo es que tenemos más sed? Cuando estamos en un problema, cuando estamos mal o cuando nos mandamos a alguna. Ahí no se nos despierta una sed. ¿Ah? ¿Es lógico? Es lógico, es normal. A veces si no aprendemos por ahí, no aprendemos por ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos problemas? Parece que la sed... Nosotros hay dinámicas que tenemos que ir aprendiendo. Lo hablábamos con unos hermanos y también lo reflexionábamos con Flor. A veces cuando uno está en problemas, empezás a hablar como un cante, orás a la mañana, a la tarde, a la noche. Cuando la cosa va aflojando, ya oramos hoy a la mañana, para que a la noche. ¿Tá? Y perdemos la sed. Y obviamente de que después nuestra vida empiezan a no tener el vigor que tendría que haber tenido. Yo cuando alguien por ahí viene a consejería y por ahí encuentra en la vida de oración, de leer la palabra y demás, encuentra satisfacción y hasta puede dormir y demás. Y a veces pasa que a la semana, a mí me está pasando esto, bueno, ¿qué dejaste de hacer? Y generalmente es sintomático. ¿Qué dejamos de hacer? Lo que nos hacía refrescarnos y dormir bien. Por ejemplo, por decir una cuestión. Bien. Dice ahí que los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Tenemos que declararnos necesitados de Dios. Nos cuesta muchísimo. Parece una cosa loca, pero nos cuesta muchísimo. Especialmente cuando no hay problema. Ahora, cuando estamos con el agua hasta acá, como digo siempre, yo de cuando tomé la comunión, no me acuerdo de nada de ese año de lo que dijo el cura durante las misas y eso. Me acuerdo de un solo mensaje, que hablaba justamente que nos acordamos de católico él, el cura Francisco, ¿sí? Decía, nos acordamos de Dios cuando el agua nos lleva al cuello. Le pasa a los católicos únicamente. No, nos pasa a todos. Ahora, si yo sé al levantarme que soy un necesitado constante, perenne de Dios, la sed la voy a tener constante. Y no es que si tenemos sed siempre el agua del cielo se va a acabar, porque es inacabable como Dios es inacabable. De hecho, una de las figuras que se usa para hablar del Espíritu Santo es el agua, después lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo es eterno e infinito, o sea, si pedimos más, ¿qué va a pasar? A más sed, a más hambre, más vamos a tener. No es como cuando uno es chico y quedan 2 porciones de torta y querés más y querés más y querés no hay más. En esto con el Espíritu Santo pidamos más y siempre hay más. Entonces, dice el Señor, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua. Esa figura la vamos a ver en todos los pasajes que vamos a tocar en Isaías. Hay muchos, yo elegí varios, hay muchos más. ¿Sí? Un desierto que la característica esencial del desierto, ¿cuál es para ser desierto? Está seco. No hay agua. O si llueve, llueve muy poco y algunos desiertos, lo poco que llueve, cuando cae el agua en la arena o en la tierra seca, ni bien cae, se evapora del calor que hace. ¿Bien? Ahora Dios dice, yo cualquier desierto lo puedo transformar
en un río. El tema es preguntarnos en qué partes de nuestra vida hay sequedad. Porque puede que algunas partes las tengamos resueltas, por decir algo. La economía y la salud me andan bien. ¿Cómo andan las emociones? ¿Cómo anda mi poder espiritual? Oro y no pasa nada, se escucha el eco. O al revés, capaz que estás emocionalmente bien, pero económicamente mal, hay un desierto ahí. El agua de Dios puede cambiar todo el desierto en un jardín. ¿Amén? Ahora el tema es si te sabes afligido y necesitado. Si nos creemos autosuficientes y que podemos generar agua a través de una máquina que tengamos por ahí, nuestra necesidad va a seguir siendo constante y no satisfecha. ¿Con qué cosas podemos saciar la sed emocional, aún espiritual, y que nos va a dejar con más sed que antes? ¿Nunca les ha pasado? Con otra persona, bien. En el caso de la sed espiritual, a veces, por lo meditábamos también allá en Tres Arroyos, a veces nosotros veo que ando mal y empiezo a modificar mis conductas. Voy a leer la Biblia más, voy a orar más, me voy a congregar más. Como digo siempre, esas cosas están buenísimas, pero si cada una de esas cosas no tenés un encuentro con Dios, la sed va a ser exactamente lo mismo. A veces pensamos que modificando una conducta, y es al revés, debo saciar mi sed en Cristo y después la conducta se va a ir modificando sola. ¿Bien? Primer texto entonces, Isaías 41, 17 al 18. El segundo, ahí. Isaías 35, 6 al 7. Dice: el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Ahí menciona el Arabá. Hacemos un poco de geografía bíblica. El Arabá es, ¿vieron? Israel, el mar de Galilea, viene corriendo hacia abajo, el río Jordán, el mar muerto. El Arabá es el valle que le sigue al mar muerto. Más seco, imposible. Y ahí está diciendo, ahí correrán aguas. Ahora, el agua que el Señor manda y nos habla en este versículo, a mí me llama poderosamente la atención la última parte del versículo 7. Habla de que hay habitantes no deseados que cuando corre el agua van a salir. Habla de los chacales, habla de que en el lugar de la guarida de los chacales se convertirá todo en cañas y juncos. Y me llamaba el Señor a pensar qué cosas indeseadas hay en nuestra vida que el agua de Dios tiene que barrer. ¿Alguna vez vieron la crecida de algún río del desierto? A veces vos te pones, hay lugares, no quiero pifiarle mucho, pero hay algunos lugares donde hay cañadones. El otro día había uno de Israel, ¿sí? Que empezás a escuchar que el agua viene. Ahora, si empezás a escuchar que el agua viene y vos estás en ese lugar, andate. Porque donde empieza a correr el agua es un tren. Al principio parece, viene poquito. Atrás viene agua, viene piedra, el agua esa saca todo lo que obstaculizó el año pasado, saca todo. Y acá es lo mismo. ¿Qué cosas hay en mi vida que necesitan de una fuerte corriente de Dios? Se podría decir, hablando muy brutamente, de la hidrolavadora de Dios. ¿Sí? Que el agua corra de una manera fuerte. Que el agua saque todo lo que tiene que sacar. ¿Sabe cómo nos vamos a dar cuenta? Las cosas están relacionadas con aquello que nos produce la sed. Quizás estamos prestándole demasiada atención a cosas que están obstaculizando el obstáculo en sí y no estamos permitiendo que el agua corra. Otra vez, la economía, las emociones, la familia, el trabajo, ponerle cualquier lugar, pero hay algo que está obstaculizando y acá el Señor dice, va a correr agua en el desierto y va a correr con tanta fuerza que los chacales se van a tener que correr, que van a tener que retirarse. Es bueno pensar cada tanto, ¿por qué estoy en un desierto? Los desiertos son muy necesarios.
¿Quién se anota para pasar una temporada en el desierto? Yo paso, no me gusta, ni el literal, ni el espiritual. Pero cada tanto nos hace falta. Entonces, cuando estás en el desierto, escucha, porque de repente vas a escuchar que viene el río, y el río va a venir a barrer todo lo que esté obstaculizando el fluir correcto de ese río de Dios, de ese río de vida. Y esto es muy personal, es muy personal. Cada tanto es bueno, no sé si cada tanto, todos los días, bueno Señor, fíjate qué hay en mí, como dice el Salmo 139, mirá si hay en mí camino de perversidad, si hay algo que estoy haciendo, alguna piedra que el río tenga que llevarse. Porque a veces también vamos a lo mismo, tenemos algo que está molestando el crecimiento, está molestando nuestro desarrollo espiritual y lo primero que queremos hacer otra vez es cambiar la conducta, cuando lo que tenemos que dejar es que el río corra a través de un encuentro diario, cercano, frecuente con el Señor. ¿Con cuánta frecuencia nos podemos encontrar con el Señor? La que necesites. La que necesites. El tema es que volvemos a nacer. ¿Quién marca el ritmo de los encuentros con el Señor? Nosotros. Cuando debería marcarlo, Él. Cuando debería marcarlo, el nosotros saber que lo necesitamos. Ahora, cuando nosotros no lo necesitamos, ¿vieron los relojes estos? Que son medio buchones, así que te informan que tenés que tomar agua y todo. No tenés ni sed, pero loco. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos vamos deshidratando espiritualmente. Se van juntando piedras, chacales, de todo ahí. Y no, ay no, pasa. Y a veces puede pasar que, hoy también hablaba con algunos hermanos, que vamos viendo que vamos aflojando ciertas disciplinas espirituales, no ayunamos, no oramos, no buscamos la Biblia, no nos congregamos y demás, y después vemos, ¿qué pasó? Se fueron juntando piedras. El agua tiene que correr. Y el agua de Dios, cuando empieza a correr, corre, limpia, sana y produce en el desierto que crezca el verdor. El otro, Isaías 51:3. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Acá está hablando de un tipo particular de desierto, porque habla de consuelo. Habla de la necesidad de ser consolados. Consolados por alguna pérdida, por algún dolor, consolados por algún sentimiento de fracaso, por algo que no pude, por algo que no se dio, por algo en lo cual no estoy viendo resultado. Acá el Señor dice que el consuelo va a hacer como que se convierta el desierto en Edén. ¿Qué es el Edén? ¿Mm? Dale. Se me avergonzó a mí también. ¿Qué es el Edén? A ver. Ah, el jardín, bien. El lugar donde estaban Adán y Eva. ¿Cómo era ese lugar? Un desierto inhóspito, una porquería. ¿Cómo era? Un paraíso. Literalmente, el paraíso, un jardín donde no había necesidad de absolutamente nada. El clima sería favorable, no habría mosquitos. Calculo yo que los mosquitos vinieron con las maldiciones después, ¿eh? O si había mosquitos serían comestibles, sería al revés, no sé. Pero era un lugar muy bueno para estar. Ahora, cuando nosotros no recibimos el consuelo de parte de Dios, nuestra vida se va convirtiendo también en un desierto. Muchas veces no recibimos el consuelo, el agua que consuela, porque no somos capaces ni siquiera delante de Dios de decirle cómo estamos. Cuando oramos es, bueno, Señor, gracias por el día, y porque esto, y te pido aquello. Y capaz que salís de ahí y te estás embroncado con este, con aquel, con el otro. Estás triste por esto, por aquello. Estás enojado por esto, pero a Dios no le decís nada. No permitís que Él te consuele, que Él te riegue. Y el desierto sigue siendo
desierto. Y el Señor no quiere que sus hijos permanezcan desérticos. Hay otro pasaje que no lo vamos a leer ahora, pero no habla de desierto, pero dice, has cambiado mi lamento en baile. Para aquellos que hoy están de lamento, no sé si hay alguno que está atravesando algún duelo o algo, pero el lamento es una cuestión normal y que está bien que lamentemos. El tema es cuando nuestra vida es, como dirían los nanitos verdes, un lamento boliviano, es constante. Cuando no hay una gota de gozo. Vos vas al desierto y no te dan ganas de cantar seguramente. Ahora, si vos del desierto salís para un oasis, wow, empezás a cantar, besás el piso, el agua. ¿Se entiende? El Señor quiere cambiar nuestro lamento en baile. Y eso lo puede hacer el agua de Dios que corra a través nuestro, que haya limpiado, que haya sacado, y ahí estamos preparados para que el agua corra y nosotros podamos ser refrescados por esa agua, que es el Espíritu Santo. Gozo y alegría, decía en el pasaje, se encontrarán en ella. Fíjense que a veces decimos, bueno, pero no hace falta tener alegría, con el gozo está bien. Acá dice gozo y alegría. ¿El cristiano tiene derecho a ser alegre o no? ¿Por qué? Porque nos va siempre bien. Y tiene derecho a estar alegre y gozoso porque sabe quién es, porque sabe quién lo cuida y sabe hacia dónde va. La gente no tiene motivos para estar gozosa porque ni sabe quién es, ni se ven desprotegidos y no tienen ni idea cuál será su futuro. Nosotros tenemos esas tres cosas aseguradas en Cristo Jesús, así que el gozo nos pertenece. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. El Señor quiere que, aun cuando estemos lamentando, ese lamento se vaya transformando progresivamente en gozo. Un gozo que contagie, un gozo que llame la atención, un gozo excéntrico. Un gozo, pero ¿cómo podés estar contento si te quedaste sin laburo? Y sí, no, el laburo me produce tristeza, pero mi gozo, como lo hablabas vos, es decir, el mundo, el gozo que Dios me da, el mundo no me lo puede quitar, porque no me lo dio. No te lo da tampoco, el gozo no te lo puede producir tu familia, tus logros, la plata, la iglesia. Pueden sumar alegría, pero el gozo profundo te lo da ¿quién? El Señor, y la relación que tengas con Él. Entonces, en este contexto, el agua, en un encuentro con el Señor, si estamos pasando por momentos de lamento, el Señor quiere transformar ese lamento en gozo y alegría. Ese desierto de lágrimas en un lugar donde fluya consolación, amor, donde fluya paz. Y todo esto que estamos charlando tiene que ver, todo tiene que ver con lo que el Señor nos ha hablado como palabra para este año. Denle de comer ustedes. ¿De dónde vamos a dar de comer o de beber si nosotros no dejamos que el agua del Señor fluya a través nuestro? Porque la gente viene con necesidades. Bueno, cuando saben que vos estás yendo a una iglesia, muchas veces te cargan, te dicen de todo, pero cuando tienen problemas vienen a uno. Y a veces vienen a uno y uno va a meter la mano en el bolsillo para dar y lo que saca es un puñado de arena. No tenemos para nosotros y no tenemos para otros. Ahora, nosotros tenemos que dejar que el agua corra porque otros se van a beneficiar de esa agua. Isaías 43. Voy a hacer Isaías para adelante, para adelante. Ahora el desierto puede ser estar estancados en el pasado. Sea un pasado malo o un pasado bueno. El pasado, ya lo hemos dicho muchas veces, no es el lugar donde tenemos que vivir. Es imposible que vivas en el pasado, literalmente es imposible. Aunque cuando vivimos de derrotas pasadas o de victorias pasadas, de tiempos buenísimos pasados o de tiempos malísimos pasados, nos vamos a vivir, nos mudamos a un lugar donde ya no pertenecemos. Lo que fue, fue. ¿Bueno o malo? ¿Está?
Gozate de lo bueno, tenelo en el cajón de los buenos recuerdos, de lo malo esperemos que hayamos aprendido algo, pero ya no vino mal. Ya no es lugar para vivir. Fíjense el texto lo que dice. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Acá habla de recordar y considerar. Dos verbos que son diferentes. Una cosa es recordar, y otra cosa es considerar, detenerte en ese pensamiento mucho más tiempo. Dice, no consideren el pasado. No reflexionen demasiado en el pasado. Puede ser suicida. No recuerden las cosas anteriores, vuelvo a leer, no consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Agua del Señor que refresca nuestro presente y nos da reserva para el futuro. Agua del Señor que puede dar lo que a veces buscamos en el pasado. En el pasado buscamos significancia, buscamos, y si hubiera hecho, y si no hubiera hecho, ya está. Deshacete del pasado. Deshacete de lo que te ata del pasado. Otra vez, bueno o malo. Porque a veces también nos podemos atorar en lo bueno, ¿o no? Pero antes. Y antes fue antes. Y si fue tan bueno el antes, ¿por qué está tan mal ahora? ¿No? Algo te llevó a ese proceso. Entonces, el Señor nos propone, y en estos encuentros que Él quiere tener con nosotros, propone, sí, podemos hablar del pasado, pero que si vamos a hablar del pasado, sea para cerrarlo con llave. Para agradecer, gracias Señor por ese lugar que me permitiste pasar, por lo que pude vivir, gracias porque salí de la prueba, gracias. Ya está. Para poder avanzar. Es más, el texto acá es muy claro. No se pongan a pensar en lo del pasado, porque yo estoy haciendo algo nuevo y ustedes no lo están viendo. Y usa otra vez la imagen. Voy a hacer correr agua en el desierto. Ahora, si estamos constantemente mirando hacia otro lado, va a correr el agua de Dios. Otros van a ser bendecidos, otros van a ser prosperados. No me refiero únicamente a lo económico, sino en todo. Y nosotros estamos tan mirando el pasado que las bendiciones van a pasar acá, allá, acá, allá, y no vamos a agarrar ninguna. ¿Se entiende? Entonces, es necesario que el río corra, y el río siempre corre, y es una obviedad, hacia adelante. Los ríos, es raro que un río pues vaya cuesta arriba, no existe eso. El río siempre va en una sola dirección, y el Señor nos quiere llevar en esa dirección. Otra vez, benditos sean todos los procesos que hemos pasado en el pasado. Las alegrías con las cuales hoy se nos calienta el corazón. Aún las tristezas si hemos aprendido algo. Pero no es el lugar donde tenemos que vivir. El Señor está queriendo hacer algo nuevo en tu vida, en tu comunidad, en la iglesia, en tu negocio, pero estamos tan atados al pasado. Todavía hay chacales, todavía hay piedras, el agua no corre. Y todavía hay desierto, cuando el Señor quiere que ese desierto se convierta en un valle bien regado. ¿Amén? Amén. Así que cuando se te trabe el coco, que a todos nos pasa, y en el que estás así, y bajás la guardia y empezás a pensar, ¿te acordás? Te trabas. O en las broncas, una forma de salir también del pasado, si tenés alguna bronca con alguno, solucionala. No den lugar al diablo, dice. Si se puso no el sol, sino varios soles sobre tu enojo, ya le diste lugar al diablo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se entiende? Vamos al último, antes que nos ahoguemos. Isaías 44. Y esto es especial para aquellos que tenemos hijos, tenemos descendientes, o nietos, o sobrinos. ¿Qué es lo que puede satisfacer su sed? ¿Qué es lo que puede darles aquello que necesitan? Entonces la tengo marcada y remarcada porque es una promesa que me dio a mí el Señor como Padre. Y cada vez que uno duda, el Señor me lleva a este pasaje, lo tengo marcado y remarcado, le pongo cosas, porque es bueno beber del agua que satisface y es la palabra de Dios. ¿Bien?
Vamos, Isaías 44, lo leo desde el 2, y si sos padre o madre y te preocupa a tus hijos, te lo regalo también si nunca lo habías leído. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Marcos, me dice a mí. No temas, siervo mío. No temas, vos a quien escogí. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá, yo soy del Señor, otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Yo lo vuelvo a leer y digo, gracias, Señor, por tu bondad. Ahora, hay el versículo 3 a mí me vuela la cabeza, porque los escritores judíos, cuando escribían poesía, muchas veces hacían en un mismo verso, repetían dos ideas, la misma idea de maneras diferentes. ¿Sí? Es una forma de escribir que tienen ellos. La primera parte del versículo 3 habla de tierra sedienta y tierra seca. Y dice que él va a derramar agua y torrentes. En la segunda parte nos aclara quién es la tierra sedienta y la tierra seca. ¿Quiénes son? Tu posteridad y tus descendientes. ¿Quién lo puede satisfacer? La llenura de Dios. Y es una oración que uno pide. Señor, llena a mis hijos con tu agua. Obviamente que hay cosas decisiones que ellos tienen que tomar como nosotros mismos. Pero es una buena oración para hacer. Que el agua de Dios corra y toda su sed sea satisfecha por el agua viva que es Cristo. Después dice, obviamente ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua, y eso nos lleva al Salmo 1, a Jeremías 17, donde aquellos que confían en el Señor estarán al lado de los corrientes de agua, y cuando venga el calor, nada nos va a tocar porque ellos están con las raíces bien adentro, bien yendo hacia la profundidad donde está el agua, el manantial de agua de Dios. Por eso fíjense cuántas veces, de qué maneras lindas el Señor habla del agua como algo que nos puede satisfacer no solamente a nosotros, sino a otros. Ahora, como padres también, si queremos que el agua brote, primero tienen que verlo en años, ¿no? Que brota. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a todos los otros pasajes y ver cómo andamos con los chacales, las piedras, cómo estamos nosotros desatisfechos con el agua de Dios para poder brindarle a otros. Porque a veces cuando los chicos, especialmente son muy chicos, uno les explica cuestiones teológicas, pero las quieren, las necesitan ver. ¿Y dónde las van a ver si no? En nosotros. Los que no tienen hijos respiran, pero lo podemos aplicar también a cualquiera que tenga esa influencia. Bien, entonces, derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. ¿Quién dice amén acá? Amén. Amén. Los que tenemos hijos decimos amén. Yo bendigo a mis hijos, los bendigo, y cada mañana recuerdo esta promesa de parte de Dios y oro en esas promesas. Y sé que en sus procesos van a ser llenos. Tengo hasta palabra de parte de Dios para ellos, que ellos, cualquier cosa que uno pueda lograr, va a ser poco con lo que van a lograr ellos. Y lo creo. Y lo creo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está haciendo falta que el agua del Señor fluya en mi vida? Porque puede que tengamos agua, pero es agua estancada. ¿Podés tomar el agua estancada? No lo intentes. ¿Ya? El agua estancada también trae charracos, trae enfermedades, todo. El agua tiene que circular, que correr. Personalísimo, ¿dónde está haciendo falta que el agua del Señor fluya en mi vida? En mis relaciones, en mis finanzas, en mis emociones, en mi familia, en mi visión de futuro. Veo el futuro y veo desierto. Bueno, el Señor quiere que eso se transforme. En mi ministerio, ¿dónde está haciendo falta? Hoy no te voy a resolver nada, lo vas a llevar para pensártelo y después voy a dejar que el Señor abra la canilla de los cielos y lleve, pero ¿dónde está haciendo falta? Porque podemos ver también que nuestros procesos son multiformes. Podemos estar bien acá, acá y acá, pero capaz que en este lugar todavía no corre. Y acá más o menos. Poder hacer una investigación de quién. De uno mismo,
Para ver, bueno, a ver, ¿por qué en las finanzas siento este olor a desierto? ¿Por qué en mis emociones estoy vacío? ¿Por qué nada me satisface? Aún en lo espiritual, ¿por qué no encuentro satisfacción en Dios? Y muchas veces tiene que ver con que quizás estuve buscando de Dios lo que no tengo que andar buscando. ¿Por qué no puedo ver el futuro? Quizás porque estoy demasiado viendo hacia atrás. Como siempre dicen, en un auto, ¿qué es más grande, el retrovisor o el parabrisas? Conviene mirar el retrovisor cada tanto, pero la vista clavada en el parabrisas. ¿Qué debo hacer para que el agua fluya? Isaías 58:11, otro pasaje que habla, que a veces remarcamos las promesas, me encanta, porque tiene esa parte de Isaías 58 tiene promesas hermosas. Pero, donde empezás a leer, te empieza a pegar de derecha y de izquierda, de canto, de revés, porque dice, fíjense que está buenísimo, y si más de uno lo va a subrayar esa parte sola, y lo vamos a leer el 11, le podemos leer lo anterior, ¿no? El Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Será como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y amén, decimos eso, ¿no? Amén, amén. No te apures. No te apures. No te apures. Vamos desde el versículo 3. ¿Por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con el puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso que se incline la cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y en ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar la ligadura de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz de las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y ahora sí, el Señor te guiará continuamente, saciará tus deseos en los lugares áridos, y dará vigor a tus huesos, será como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Hasta llegar a eso, hay todo un proceso que tenemos que hacer. Otra vez, revisar qué está obstaculizando. Para poner en contexto, la gente de esa época evidentemente ayunaban, lo hacían religiosamente, pero estaban ayunando y un día ayunaban, dejaban de ayunar y empezaban a pegarle con el látigo a los esclavos que tenían. Acusaban a todo el mundo, hablaban más de todo el mundo, no le daban de comer al hambriento, pero ellos ayunaban. Bien. Dice, si vos cambiás tu forma de ser y de relacionarte con los demás, el agua fluye. Y ahí capaz que tengamos una forma de ver qué hacer. Una de tantas. Si el Señor después te va particularmente en la semana, si empezás a inquirir, vas a ver que hay otra cosa que el Señor te va a decir personalmente. Pero esa es una. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Según el versículo 38, para poder experimentar esos ríos de agua viva debemos creer. La palabrita chiquita de la letra fe. Creer que el Señor que ofrece el agua tiene el agua.
Y como siempre que tratamos este texto, me gusta cuando dice, de su interior correrá un hilo de agua, un goteo desesperante. ¿Qué dice? Ríos. Y ahí tenemos mucho para analizarnos, cada uno en lo personal y como congregación también. ¿Estamos salpicando o no? Podemos estar salpicando barro, ojo, ¿tá? Pero me refiero a agua. Hay otros que vienen y encuentran en vos o en mí satisfacción a través del agua de Dios. Porque cuando habla de correr no solamente para uno, sino que salten hacia los demás. Tenés en la semana seguramente contacto con más de 10, 12 personas que tienen sed. ¿Dónde van a ir a buscar el agua de vida? ¿Dónde está? Ah, que será de Dios. Sí, está genial, está bárbara. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿El interior de quién correrán ríos de agua viva? ¿De los incrédulos? Olvídate. ¿Va a venir un ángel con un balde del cielo y va a regar así? No es la forma. El río de agua viva debe correr a través tuyo. Miralo de al lado. ¿Sí? Es responsabilidad tuya. Dale. Es responsabilidad tuya. Hacete cargo, decir, hacete cargo. Hacete cargo. Especialmente en la familia también, hacete cargo. Ahora, si los dos no decimos hacete cargo, está bueno porque no es culpa de uno. Cuando no fluye, no es culpa de uno. Cuando no fluye, generalmente es culpa de todos los involucrados. ¿Bien? Entonces, dos cosas que podemos hacer. Después, Señor, que te vaya hablando y te vaya diciendo todo lo que tenés que hacer en lo personal. Capaz que es un conjunto de todo a la vez, alguna cosa, pero hay algo que está obstaculizando todavía en nosotros el fluir de ese río de Dios que sane. Todavía se nos está preparando para poder dar de comer y beber a la gente. Pero tenemos que también en esto ser constantes. No podemos pedir el agua cada vez que nos va mal. Tenemos que permitir que el agua circule constantemente. Porque agua que no circula, otra vez, ¿qué pasa? Se estanca. Y otra vez, otro bicho malo, luego no se puede tomar. No la podés tomar vos, y si la querés compartir, vas a matar a alguna. ¿Bien? Entonces, simplemente esto. Encuentros con el Señor que transforman. Cambia lamento en baile, cambia desierto en valle florido, cambia todo en nosotros. El tema es querer que cambie. Porque a veces, ¿saben qué pasa? Como el bueno de Inodoro Pereira, estamos mal, pero acostumbrados. Nos acostumbramos a estar mal. Y el Señor tiene a su disposición todo el río de agua viva y nosotros estamos, cada tanto abrimos la canilla y cae una gotita y con eso pensamos que eso quiere. El Señor quiere que circule. Que haga que el desierto desaparezca, que lo que tiene que reverdecer, reverdezca, que todo lo que tiene que estar ahí estorbando sea removido, que el pasado sea eso, el pasado, y que aún la bendición llegue a todas nuestras generaciones. Amén. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere inundarte con su agua, el Señor quiere que nades en su río, pero es responsabilidad de cada uno. Cada uno de nosotros podemos orar por el otro. Es como con los hijos, uno puede orar que el Señor, y yo sé que el Señor nos va a llenar. Yo sé que el Señor nos va a llenar. Pero también tienen que hacer algo. Y lo mismo con nosotros, como vos podés venir, podemos agarrar ahora y decir, no, vamos a pasar todo lo que quiera hacer lleno del Espíritu Santo, vengan, tocamos, capaz que alguno se caiga, alguno no. Y después te vas a casa y seguís en la misma. ¿Sirvió eso? De nada. Toma la mejor decisión. Pedir a Dios que el río circule. Y si el río circula, a veces va a doler, pero preferible que duela de la mano del Señor para sanidad y no que empiece a juntar bichos, a ser molestos y a hacer un agua venenosa. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en este día porque sos bueno. Sos buenos, sos buenos, sos buenos. Gracias, Padre, por tanto amor, Señor. Gracias porque nos estás llamando a las fuentes de agua. Pero para poder beber esa fuente de agua tenemos que reconocer nuestra sed. Y acá estamos, Señor, y lo declaramos porque vos lo sabés mejor que nosotros. Estamos sedientos.
en todo ámbito de nuestra vida. Te necesitamos para sanar, para restaurar, para crecer, para avanzar. Te necesitamos. Y en los cielos y a través de tu Espíritu hay una reserva de agua infinita que está esperando volcarse sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, para sanar, para restaurar, para redirigir, para reencauzar, para dar sentido. Señor, acá te abrimos nuestro corazón. Te lo abrimos de par en par. Fíjate, Señor, si hay agua estancada, en el nombre de Cristo la echamos fuera. Si el enemigo nos hizo creer que con una gotita o dos por semana bastaba, no creemos más esa mentira. Nos declaramos sedientos perpetuos de vos. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a que el río corra por nosotros, por nuestra familia, pero también por tanto sediento que hay en este mundo, porque a veces hemos querido inclusive hasta evangelizar, Señor, con agua que está estancada, y queremos que el agua que demos sea agua fresca, recién salido del manantial del cielo. Gracias, Padre, por tanto amor, y ayudarnos en esta semana a encontrarnos con vos, y a salir de cada encuentro totalmente frescos, saciados, llenos, plenos de tu agua. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.